Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Aquí se debate. En medio del llamado fuego amigo siguen varias polémicas al interior del gobierno, pero también en medio del proceso de tramitación de la reforma, hasta ahora la más emblemática, del gobierno del presidente José Antonio Kast, presidente que ha salido además a blindar a cada uno de sus ministros y asesores, a veces enfrentados entre sí, ya no solo con la oposición. ¿Cómo está la propia oposición? ¿Cuáles son sus contradicciones internas? Falta de liderazgo, dicen algunos. ¿Están todos en la misma o no? Bueno, eso y más lo vamos a debatir hoy, porque aquí comienza, aquí se debate. Y vamos a presentar a nuestro panel. Ana María Gasmuri, le damos la bienvenida. Diputada, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Diputada del Partido Acción Humanista, reelecta en el Distrito 12 de la región metropolitana, integra las comisiones de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, Personas Mayores y Discapacidad. Tengo que corregir, porque hubo cambio. Estoy en la Comisión de Vivienda, en la Comisión de Familia. Sí, efectivamente. También. Cambió discapacidad y personas mayores por familia. Lo cambiamos por familia. Perfecto. Y estoy en vivienda para actualizar. ¿Y va a ganar tiempo extra por haber estado en la discapacidad? Se lo resto. Lo siento. No, está bien, todo bien. Pero en familia, créeme, sí, que vemos también. Está muy Son importante. dos comisiones muy hermanas. Muy importante. Sí. Tatiana Urrutia, diputada del Frente Amplio, electa en el Distrito 8 de la región metropolitana. No me voy a decir que cambió de comisión, pero integra las comisiones de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales. Oye, que está súper noticioso ese tema. Estamos juntas en vivienda. Sí, pues, así que ahí tenemos mucho que contarte. Seguridad ciudadana, personas mayores y discapacidad. Exactamente, muy bien. Así que usted gana tiempo. Sandra Parisi, diputada del Partido de la Gente, electa en el Distrito 12 de la región metropolitana, integra las comisiones de Familia, Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. Bienvenida, diputada. Muchas gracias. Feliz de estar acá. Me encanta este grupo. Acá estamos las mujeres. Muy bien, sí, está súper femenino. Ni les digo el equipo detrás de cámara también. ¿Expulsamos a todos los hombres? Ah, no, sí. Hay unos poquitos. No, todo bien con ellos. Lo que sí ustedes se preguntarán por qué hoy día hay 3 invitadas y no 4. Y también se preguntarán de inmediato, y es válido, es legítimo que ustedes en sus casas, están viendo el programa, digan, bueno, y de alguna manera, ¿quién representa al oficialismo? ¿O por qué no hay alguien de Chile Vamos o de Republicanos? Bueno, quiero transparentar que la diputada del Partido Republicano, Valentina Becerra, estaba invitada y a último minuto se excusó de asistir y no dio razones ni de causa mayor ni personales. Así es que siempre cuando son de causa mayor o familiares o de salud, lo decimos, no tenemos ninguna razón por la cual ella haya decidido no asistir. Comenzamos entonces con nuestro programa, con nuestras 3 estupendas invitadas, y esto comienza con el minuto inicial en que ustedes tienen 60 segundos para referirse a un tema que después vamos a profundizar evidentemente. Y la primera pregunta es la siguiente. Vamos a comenzar con la diputada Ana María Gasmuri, la misma para las 3. ¿Cómo se explican la crisis de estos recortes? Y me refiero a los ejecutados por el 3% o a los propuestos en el famoso oficio. Y cuando preguntamos cómo se lo explican, ustedes lo pueden abordar con libertad. Responsabilidades, si creen que está exagerando la oposición, si creen que hay alguna mala intención o no. Después profundizamos. Pero, ¿cómo se explican esta crisis de los recortes? Diputada, tiene 60 segundos desde ahora, ya. Bueno, yo creo que esto es parte de lo que hemos visto en esta instalación de estos primeros 50 días del gobierno de Kast. Hemos visto improvisación, tergiversación y abandono. Y así es como se explican dentro de este mar de contradicciones que es hoy día este gobierno, el que traten de manera increíble, decirnos que los recortes no van a ser recortes, que el recorte de los beneficios sociales no son tales, que la palabra suspender, ¿cierto?, no quiere decir, ahora es rediseñar. Entonces, la verdad es que de alguna manera esto ya es un insulto a la inteligencia de las personas, lo que aquí ha pasado. Evidentemente, y conocimos la partida de desarrollo social, donde ya se ejecuta un monto millonario de recortes. Entonces, seguir insistiendo, cuando estamos viendo que hoy día están en riesgo programas tan importantes como la hospitalización domiciliaria, como las becas, como la alimentación infantil, y por otro lado seguir insistiendo que eso no es así, es una más de esta forma improvisada, esta forma un poco deshonesta que está teniendo este gobierno de enfrentar las cosas. Lo mismo ocurre con lo que ha sido la reforma, ¿cierto?, presentada, un verdadero caballo de Troya. Tiempo. Ya. Yo aquí todavía no intervengo, ni pregunto, ni pido precisiones, porque son los primeros minutos de libre disposición.
Continuamos entonces, vamos a dejar para el final, porque yo creo que es primera o segunda vez que viene. Como diputada primera. Primera, así es que lo vamos a dejar para el final porque siempre le damos esa gentileza a quienes vienen por primera vez. Diputada Parisi tiene también 60 segundos, ¿tendrá matices o no la diputada? 60 segundos desde ahora, ya. Yo lo primero que quiero es agradecer que el gobierno haya aclarado estos temas, que en definitiva no utilizaron las palabras correctas. Yo sigo confiando, yo estoy acá siempre con la esperanza más arriba, aunque la caída sea grande, no me importa, pero estoy con la esperanza muy arriba de que el gobierno va a recapacitar y se va a preocupar un poquitito más del vocabulario que está entregando, porque al comunicar está entregando demasiado incertidumbre a la ciudadanía y eso no le hace bien. Si queremos que el Chile sea un país unido, un Chile que esté con tranquilidad en estos 4 años, yo creo que el gobierno, junto a todos sus ministros, debe ser un poquito más empático y también responsable con sus dichos. Creo que estamos al debe, pero bueno, hay que confiar, quedan 4 años, esperemos que de una vez por todas tomen el camino que está tomando el ministro José García Ruminot. Tiempo. Ya va a ser porque hay esta evaluación también, vamos a conversar de los ministros. Ahora sí, ya no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Diputada Tatiana Urrutia, es su momento desde ahora, ya, a esa Cámara. Es lamentable que hoy día veamos cómo quienes gobiernan parecieran desconocer el Estado. El Estado no son cartas entre privados como lo ha querido insinuar el ministro de Hacienda. Opera la función pública en el aparato estatal. Por ende, todas las comunicaciones, porque el oficio es una comunicación entre un ministerio y otro, sí son públicas. Y el problema, coincidiendo con la diputada Parisi, es que esto genera una incertidumbre muy importante. Yo ayer estuve en una escuela de Estación Central donde el centro de alumnos me entregó una carta muy angustiados. Entonces, no sacamos nada con explicar a la televisión o al mundo político lo que pasa. Lo que está generando aquí es en los propios jóvenes y en las familias una incertidumbre y profundizar en la crisis de salud mental. Y por último, vemos que los republicanos siguen hoy día en modo campaña, por lo que demuestran que son muy buenos para hacer campaña y muy malos para gobernar. Ya, ahí está. Hay algunos pequeños matices, pero todos, a lo menos el piso básico, de nuevo, para quienes nos están preguntando por redes sociales dónde están los representantes del gobierno, había una representante invitada y no asiste al debate, así que por eso no están representados. Pero todos tienen como mínimo común que a lo menos es un error comunicacional. A lo menos. Yo creo, sí, a lo menos, por Ya. lo muy menos. Mi pregunta es entonces, ¿ustedes le creen al ministro y al presidente cuando dicen que nadie pensó, por ejemplo, terminar con el programa de la JUNAEP de alimentación escolar, sino que se hablaba de descontinuar, en el sentido de descontinuar el programa, más no la prestación? Abro el debate, diputada. Bueno, yo no sé en qué diccionario descontinuar es sinónimo de reformular. La verdad es que esto ha sido parte de lo que ha complicado al gobierno porque es bien inexplicable. Y efectivamente, como decíamos, estos recortes ya se están llevando a cabo. Entonces aquí, sostener como pero para que se entienda, no el de alimentación escolar. No, lo entiendo. Pero para que no se cree explicación. pánico en que la gente entonces en su casa vaya a pensar, ¿no? Que mañana no van a entrar a la ración. Porque esto tiene que ver también con, además, con lo que se va a quedar plasmado para el próximo ley de presupuesto. Pero, por ejemplo, en desarrollo social, el recorte que ya se está haciendo no es del 3%, Mónica, es del 15%. O sea, es en más algunas brutal partidas. Aún. En algunas partidas. No total del ministerio. Por supuesto, pero eso da un total de una cifra de más de 30 mil millones de pesos. Y hoy día están llegando, no alcancé a analizarlo, porque me llegaron ahora mientras venía en camino para acá, ya nuevas partidas en que esto va quedando claro. Claro, sabemos algunos ministerios y otros todavía no conocemos. Algunos todavía no conocemos, pero esto, y aquí yo empatizo con lo que están diciendo mis compañeras, esto ha generado un nivel de angustia, de incertidumbre. Cuando quedan dudas, ¿qué va a pasar con cosas tan importantes que son tan caras para las familias? Por otro lado, hoy día tenemos además la incertidumbre que se ha generado en relación a las pensiones, a la PGU. Y después con una explicación más absurda todavía de que no, que cuando se dijo esto es que estaban pensando en las personas que mal utilizaban la PGU. ¿Quién puede mal utilizar la PGU? No, entonces vemos improvisaciones. O sea, yo aquí no soy abogada de nadie, pero como no hay representante, estoy tratando que la gente, para informarse mejor, tenga como los argumentos que ha dicho el gobierno. El gobierno ha dicho, cuando se habla de mal utilizar, se refiere a personas que, sin tener derecho, algo que también fue denunciado en el gobierno anterior, que sin tener derecho a recibir PGU, han mentido en el registro social y se han hecho acreedores de algo que
era un beneficio muy importante, muy necesario, pero que no se lo merecen. Perfecto. No se lo merecen en el sentido de que no cumplen con los requisitos. Y eso como cualquier programa en que alguien tergiverse su información para poder acceder a él. O sea, eso Usted dice es que no evidente. alcanza, que no cuadra. No cuadra, porque ese es un tema menor que tú Diputada tienes que... Parisi, para Entonces, que la verdad vayamos... es que es bien absurdo. Para que hablamos a conversar. ¿Usted le cree o no le cree, a diferencia de su colega Gasmuri, le cree al presidente y al ministro Hay que Quirós? creer, hay que creer. Dígaselo a ella, porque están debatiendo entre Lo que ustedes. yo entiendo es que es importante revisar los programas. Hay que ver si están actualizados, no están actualizados, si las nóminas corresponden. Es importante porque si no van avanzando los programas con los años, con los tiempos que estamos viviendo, bueno, ¿qué estamos haciendo? No vamos a estar eternamente con cosas que ya son antiguas, que no compensan, que no llegan realmente a la gente. Y eso es lo otro. Hay que ver si los programas realmente están llegando a las personas que lo necesitan. O sea, ¿usted cree que había usted, a diferencia de la diputada, usted cree que había una intención de revisar el programa, pero no la prestación? Yo creo que es importante revisar los programas. Sí, no, pero en el caso de la JUNAEP, del programa de alimentación, ¿usted cree que no se quería cortar la alimentación, sino que el programa? No, yo creo que no se quería cortar la alimentación, eso no, por ningún lado. Acuérdate tú que el año pasado o antepasado se hablaban de colaciones que costaban cada colación 120 y algo mil pesos. Tenían que entregar más de 3.000 colaciones y entregaron 200.000. Yo les voy a agregar un elemento. O sea, eso es para que tú veas que las cosas hay que revisarlas. No, sí, Hay yo me imagino que sí. Hay que estar revisar, analizando. Y otra cosa es suspender, cancelar. Descontinuar, el verbo es descontinuar. Esa es la palabra. Es que esas son las palabras que debe... Descontinuados no hay. Pero esas son palabras que el gobierno debiese borrar de su Cuando uno va a diccionario. comprar y le dicen, quiero que lo comprar borre. un cepillo de dientes de esta marca, le dicen, no, ya no está descontinuado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no está. O sea, es muy claro. Entonces, Le damos la palabra a la diputada, solo déjenme agregar un dato. Hizo alusión el ministro Quirós al informe que convoca el gobierno anterior sobre racionalización del gasto. Visto todo Le está el haciendo informe. la pega al otro Sí, lado. no, pero he visto el informe y es verdad que señala en la parte final, es importante señalar que la recomendación de descontinuar implica que el programa en su diseño actual no debe continuar operando, ya que la modalidad vigente no resulta adecuada para enfrentar, pero dice a continuación que no quiere decir que la prestación se termine. Exacto. Por eso que dice... Pero esto ha sido una ahora, gimnasia retórica, la verdad es que Sí. tan compleja, que no podemos menos, o sea, a lo menos errores de comunicaciones claros, ya. por Sí, lo menos, ok. pero... Solo decir que a la vez, quería decir que a la vez que decía eso, nunca señalaba dentro de los que había mal evaluados, no estaba el de alimentación escolar en todo caso, pero la diputada, usted quería Sí. contestar a la diputada Parisi. Sí, o sea, yo creo que mucho se dice de los tipos de oposiciones que somos. Yo quiero aclarar que nuestra desconfianza o incredulidad en lo que está Ya. pasando tiene que ver con que durante toda la campaña nosotros le preguntamos al presidente dónde iban a recortar el dinero que decían que iban a recortar, los 6.000 millones de dólares. Igual a ustedes dos las clasifican a las dos dentro de la oposición no amistosa. Sí, o sea, yo creo Pero que somos eso no está en superamistosas. disputa. Pero Ya eso puede nosotros cambiar, hemos hecho la eso pega puede y hemos cambiar. hecho propuestas, pero de todas maneras esto tiene una historia. Durante meses se Sí. preguntó cómo se iban a recortar, siempre se dijo no vamos a decir porque si no la gente va a salir a las calles. O Primer o que indicio. ustedes lo iban a boicotear. Es- Exacto. Perdón, eso lo dijo, ¿te acuerdas? El actual senador Carter, Carter. dijo que no podían decir dónde iban a recortar porque incendiarían las calles. ¿Qué quiso decir con eso, Mónica? Que ya sabían que esto iba a afectar a las familias chilenas, que por qué él suponía que sí iban a Devolvemos la incendiar palabra a la Sí. diputada. Primero, ahí hay un historial. Segundo, cuando llegamos, nosotros en todas las comisiones citamos a los ministros así es. y pedimos precisiones El de listado. dónde se iba a hacer los recortes de los 3%. Yo estoy en comisión de seguridad, se propuso recortar dinero principalmente al Carabineros, se revirtió y se celebró un recorte propuesto por el propio gobierno. En las otras comisiones se nos ha dicho literalmente que no tienen ni plazos ni idea cómo iban a recortar. Hoy día sabemos que Pero los se ministros le ingresaron. han dicho, no sé cómo voy a recortar. La ministra de Desarrollo Social, a nosotros en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, nos dijo que no tenían ni plazos ni cantidad de recortes que iban a hacer, pero hoy día sí nos enteramos que a Contraloría se ingresaron ya los decretos firmados con los recortes. Entonces, hay una intención también del gobierno de desinformar al Congreso, de desinformar a la ciudadanía. ¿Por qué?
Diputada Porque Parisi, si ¿usted tiene- cree que hay interés, para que le conteste a Porque su colega, cree que hay interés si hay de una claridad desinformar? y una justificación, lo que hemos visto hoy día es que el gobierno solamente reacciona dando explicaciones y hemos visto un gobierno que solo ha dado explicaciones las últimas semanas. A ver si Y tenemos un eso punto es de error incidente o no. político. Contéstele usted. Yo creo que este es el momento preciso para que el gobierno tome el rumbo. Y revele el listado. Hablar con claridad, preocuparse un poquito más de lo que se está escribiendo, lo que se está comunicando, porque lo que diga el Estado, lo que diga el gobierno, le va a afectar directamente a las personas. O sea, ¿usted Ya- exigiría que entreguen el listado de cuáles son los efectivos recortes? Sí, yo creo que lo van a entregar, si eso se va a trabajar de todas maneras en las comisiones, ¿no? Bien. En Hacienda se va a trabajar, en Trabajo se va a trabajar. Pero los y recortes también no. se No, va- ¿por todo se qué? va a trabajar. Mira, No. ¿Por qué se...? acá, Quisimos verlos antes, pero no se nos- acá, ¿Pero por qué acá- se tendría que trabajar si no es potestad de ustedes? La potestad nuestra. Nosotros, al enterarnos, por ejemplo, la bancada del PG, al enterarnos nosotros de las intenciones que tiene el gobierno, nosotros estamos poniendo los puntos en la mesa, en las mesas de trabajo. Ya se está trabajando con... ¿Están condicionando, por ejemplo, otros apoyos a eso, no? No, nosotros no condicionamos nada. Nosotros lo que decimos es, si se afectan algún beneficio a la ciudadanía, ahí no va a estar el PDG. Y lo que sí queremos nosotros es que el gobierno trabaje junto a la bancada del PDG y ojalá a todas las bancadas Ok. para poder llegar a un acuerdo que va a ser en beneficio de los Ya, chilenos. antes de ir a la mega reforma, brevemente, diputada Gasmuri, hoy día el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en Radio 13C dijo que me digan qué beneficios ha tocado. Nadie ha alegado. Bueno, estamos viendo, hoy día conocimos, por ejemplo, ayer, la partida de desarrollo social. por Sí. ejemplo. Ahora recién salió la de justicia. Ahora de justicia. Bueno, ahí estamos viendo lo concreto. Entonces, de verdad, yo creo que el problema que tienen de contradicciones al interior del propio gobierno. ¿Qué es lo que dijo el ministro Poduje? Que él tenía solo un jefe, que era el presidente, que no le hace caso a Quirós. O sea, ya tenemos hoy día grandes problemas. Tenemos dos almas. Chile Vamos, que está muy molesto, muy incómodo, particularmente Renovación Nacional, porque este manejo tan chambón que ha tenido este gobierno, tan poco transparente, tan poco claro, y ahí coincido con la diputada Parisi absolutamente. Esto lo único que ha hecho es generar angustia en la familia. ¿Y por qué lo digo, Mónica? Estamos en semana distrital. Nos ha tocado recorrer nuestras comunas, nuestros distritos. ¿La gente está molesta? La gente está asustada. asustada, Mónica, asustada. Pero lo dijeron al unísono. Sí, es que es verdad, es lo que nos hemos encontrado. Está asustada, está angustiada, están, bueno, de Yo partida... tuve que, de hecho, explicar que el gobierno no iba a recortar la alimentación en un colegio donde el 95% de los Imagínate el alumnos son pánico. vulnerables. Ok, tomen entonces sus tarjetas, vamos a las definiciones. Y la primera definición es, claramente, toda esta polémica por los recortes, los ya concretados, los propuestos y no concretados, ¿va a afectar la tramitación del megaproyecto, el ambiente que se ha creado? ¿Creen que va a afectar? Si creen que va a afectar, pongan tarjeta verde. Si creen que no va a afectar, pongan tarjeta roja. Oye, ¿no, No. puede ser así? No, Sandra, usted ya Hay sabe, que tomar diputada. decisiones aquí. Ya sabe, diputada. De eso se trata Bajemos de esto, las de esto dos, se la que trata. quiera, pero solo una. A ver, a ver, a ver. No cómo van a votar ustedes, eso se los voy a preguntar después, si va a afectar. ¿Usted cree que no va a afectar? A ver, ¿por qué Esa cree? un No, no va a optimismo afectar hermoso. porque hemos visto que después de cada anuncio viene el gobierno, da las explicaciones, diga, se echa para atrás, lo que quieran. Pero yo Recoge siento... cañuela, como diría mi abuelita. ¿Ah? Recoge cañuela. Claro, pero yo siento que el gobierno de verdad está con esa intención de diálogo, cosa que yo rescato, Mónica, porque de un principio no era así. De un principio era acá golpear la mesa. ¿Quién Pero, golpeaba la mesa? Todos. ¿Quiró? Sí, el ministro Quirós, sí. ¿El más bueno para golpear la mesa? Yo creo que, bueno, conozco solamente a tres. Ya, pero bien. sincérelo. De los que conoce, ¿Quiró es el más bueno para golpear la mesa? Sí, pero también está abierto al diálogo ahora. Ya, hagamos Debo la segunda reconocerlo. pregunta. Vamos con la segunda pregunta de ver, ya. inmediato y ahí abrimos Vamos, más vamos, debate. vamos. Ya. Si tuvieran que votar ahora mismo, estábamos en el hemiciclo, soy landero, y les digo, voten a favor o en contra, el secretario de la Cámara, por si acaso, Miguel Landero, saludos, Miguel Landero. Voten a favor o en contra la idea de legislar este megaproyecto. Uy, ya.
Vinimos de rostro, de hecho. Igual ustedes no tienen mayoría, así que no importa. Digo, porque el gobierno está viendo mal. Ya, Pero ok. somos coherentes y consecuentes, así que votaremos en reprobaría, contra de la Es idea que es de la legislar. única manera Ya. de mejorar lo que está proponiendo el gobierno. Ya, déjeme Si no abrirle un legislamos, poquito con ahí ella. llegamos. Ustedes no se quejaron amargamente, no ustedes en particular, sino que su sector en general, cuando no les aprobaron la idea de legislar en otras ocasiones en el gobierno pasado, fueron durísimos. Del otro lado, decir que el corazón del proyecto está malo. Por eso estamos votando así. Ustedes decían, aunque el corazón esté malo, tendrían que abrirse a la idea de conversar. ¿No una inconsecuencia, diputada? El Ministerio de Seguridad es una demanda que lleva al menos 15 años proponiéndose y discutiéndose. Se llegó a un acuerdo transversal. Hoy día no vemos la voluntad, como bien decía la diputada Parisi, de un gobierno que quiera ir a buscar más allá de los 2 o 3 votos que faltan. Eso sucede cuando hay acuerdos transversales. Por supuesto que republicanos votó en contra del Ministerio de Seguridad, de de la todo. reforma de pensiones, de la ley de cuidado. No está hablando de la idea de legislar. Claro, Sí. votaron en contra de la de- idea de estaban legislar, molestos. de los cuidados del Ministerio de Y ustedes Seguridad. estaban molestos. Claro, Pero que pero, votaron en contra de cosas que- pero teníamos a un Chile Vamos que se sentó a la mesa, aportó. Ya, ¿y de aquí quién se va a sentar de ustedes? Nosotros como Frente Amplio, y aquí los nosotros compañeros también, tuvimos que solicitar reiteradamente reunión con SECPRES y solo es. nos dieron reunión luego Después. que ya habían ingresado el proyecto. O sea, la tarea prelegislativa fue para algunos y no para otros. Entonces, primero hay una voluntad. Por supuesto que nosotros le dimos a conocer nuestra voluntad de trabajar y colaborar, pero también dijimos cuál es nuestro mínimo. Y aquí no se trata de que haya un espíritu, lo linkeo con lo que Diputada, tú ¿hay recién alguna dijiste. forma, alguna posibilidad, alguna fórmula en que ustedes, sin que eso comprometa, porque aprobar la idea de legislar para que la gente sepa en sus casas, pedagogía también de educación cívica, no implica aprobar el proyecto después, ni en general ni en particular? Si le pregunto, ¿habría alguna fórmula, algún gesto que sin comprometer su voto futuro, se abrieran ustedes a aprobar la idea de legislar? Lo planteamos, tuvimos ¿Cuál reunión. mínimo? ¿Cuál es el mínimo? Tuvimos reunión con el ministro García Ruminó el día lunes. Yo soy subjefa de la bancada comunista independiente y, por supuesto, igual como lo hizo el Frente Amplio el mismo día, planteamos nuestra postura y lo que dijimos fue muy claro, que se retirara este proyecto. y Chuta, que pero se- si no es aprobar la idea de legislar. Espérame, era la propuesta. Y que se ingresaran, como corresponde, 2 proyectos separados. Uno que tenga que ver con la reconstrucción de los megaincendios, que dígame usted, Mónica, ¿qué tiene que ver eso con la contrarreforma tributaria, con este caballo de Troya en que se transforma esta reforma? Entonces, muy honestamente, le planteamos que por supuesto que estamos más que disponibles para todo lo que sea ¿Qué dijo necesario el para ir Frente a... Amplio cuando el gobierno anterior del expresidente Sebastián Piñera se negaba a separar la PGU de otros cambios Yo tributarios? no era parlamentaria, Mónica, ¿Pero en qué ese decía su momento, sector? ¿no? Decía, Él no. no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Decía, no, porque en el fondo se va a aprobar una cosa y la otra no. Sí, pero ¿sabe qué? Porque, Acá, por Mónica... tus palabras serás condenado. A ver, dejemos que conteste. Diputada, contéstele usted. Por tus palabras serás condenado. Y esto no le ha pasado solamente al gobierno del presidente Boric, le ha pasado a todos los gobiernos. Y yo insisto, creo que es el momento de que de una vez por todas las veredas políticas, todas, sin dejar a ninguna al lado, se terminen esta pelea. La pelea no va a llegar al desarrollo de Chile. No va a llevar al desarrollo de Chile. Es el momento de Diputada, que igual, de una vez por hágame- todas igual, nos tengo una unamos curiosidad con para usted. buscar. Hay que buscar los acuerdos. Pero yo No tengo una cerrarse. ustedes llegaron a un acuerdo con el gobierno que no fue fácil, se demoró harto, pero la pregunta es, ¿por qué usted confía? Es la pregunta que muchos le hacen a través de las redes sociales. ¿Por qué ustedes confían en un gobierno que ustedes mismos dicen que no tiene todavía rumbo claro? ¿Nos queda otra, Mónica? ¿Nos queda cerrarnos por cerrarnos sin ver que logremos algo, aunque sea mínimo? Fíjate que a nosotros nos han dicho que nos vendimos por poco. Sí, es verdad, le dijeron eso. Nos dicen que nos vendimos por poco. Pues me alegro de haberme vendido por poco, porque ese poco le llega a los bolsillos de los chilenos. Me alegro. Y si me tengo que vender por un poquito más, me voy a vender. Pero acá hay que pensar en los chilenos, centrar la preocupación en los chilenos, no en las peleas políticas, no en ver quién gana, quién pierde. No, yo no voy a dejar que Kast le vaya bien porque no. ¿Les gustó el no, documento? No puede ser el eso. documento Yo creo ¿Les que- gustó a ustedes, perdón, para agregar a esta discusión, les gustó el documento de análisis interno, medio secreto de la oposición actual en que hablaban de la peruanización y criticaban el acuerdo con el PDG?
Sí, A mí nunca me llegó esa llegó. minuta, A por mí si acaso. no me llegó. Pero yo Parece quiero que le hacer llega un más punto rápido. respecto a lo que dice la diputada Parisi, porque Yo no les gusta también, esa forma de yo hablar, también se llegué al vendieron con- por poco. No, eso. por supuesto que no. De hecho, no son lenguajes que no son nosotros lenguajes hemos que nosotros usado utilicemos, nunca. no. Pero de todas maneras, yo quiero dejar claro, yo también creo que al Congreso le falta trabajar más y pelear menos. Por supuesto que estoy de acuerdo, Exacto. pero eso no significa no dar debates políticos profundos. Y aquí tenemos una diferencia, porque yo entiendo que el PDG haya acordado que existían estos bonos para ciertas personas en temas de pañales y medicamentos, cosa que nosotros en campaña también Por estuvimos supuesto. disponibles a recoger con la campaña de la candidata Jara. Pero aquí estamos hablando de recortarle 4.000 millones de dólares al Estado. Y eso significa, en concreto, menos dinero para salud, para educación, para vivienda y para seguridad. No Vamos a otra estamos pregunta. hablando Bueno, por en eso yo le general. propongo, perdón, por Y eso si yo le yo propongo al gobierno- si yo no puedo ir a atenderme a salud, poco me va a afectar Ya, que me llegue diputada y un bono diputada, de diputada pañales. París y diputada Es que, Gazmuri. Pero Yo ¿sabes le que quería por eso contestar yo lo le anterior. propongo al gobierno que siga desarrollando ese corazoncito? Tiene ¿Le que falta crecer. corazón? Le falta corazón y le falta calle. Nosotros le hemos dicho hace mucho Le falta tiempo. corazón y calle al gobierno. Y calle, de todas Tuvieron maneras. una oficina Y yo le- presidencial yo le practicando y digo- haciéndole creer a Chile que estaban preparados. Llevan 2 meses, el tiempo de instalación ya pasó. yo digo, ¿por qué no se baja el sueldo el presidente y todo el aparataje? Ahí tiene buenas lucas. Voy No a es hacer menor. de nuevo, una aclaración pedagógica. Sí, que no Esa, solo fue el una, presidente, que esa sí. es una norma que se aprobó en el gobierno anterior con una producto de un acuerdo transversal. Hago ese punto, digamos, ¿qué es lo que ha dicho el presidente? Es verdad. Ahora, también es verdad, como han dicho otros, que podría ser una nueva ley para rebajárselo. A todo esto, y el gobierno anterior no cumplió tampoco con los límites para los asesores ni Y a para los propios. principio Digo, del en gobierno, consecuencias hay. ¿el presidente no se subió el sueldo también? No, es la ley se la que sube, lo no, sube. Pero eso. Sí. No es que él se la subió, es que venía una ley la ley anterior. permitió que se subiera el sueldo. Y los topes para asesores también. Pero no se puede hacer algo. Habría que hacer una contraley. Usted no puede Mónica, hacer- yo hay que quiero, hacerlo. yo quiero volver a porque creo que es una pregunta muy central, el por qué no estamos disponibles para aprobar la idea de legislar. Y aquí coincidimos plenamente. Porque, por supuesto que cuando consideramos que es un proyecto importante, que está bien planteado, aunque tenga errores, aunque tenga ripios, que se puedan trabajar, esto no cumple con esas características. Esto Ya. es un caballo de Troya. Dígame, ¿qué beneficios hay aquí realmente para la pyme, para la clase media, para la familia? Entonces, miremos el escenario completo. ¿Cómo parte este gobierno? Recortando a la familia, afectando a las familias con la no aplicación del MEPCO, cargando todo el peso de la crisis a los bolsillos de la familia. Ok. Así parte. Y con esto, lo que ocurre aquí, la reconstrucción, ¿cómo alguien podría negarse, y este es también un poquito el chantaje emocional, negarse a estar disponible para ir a la reconstrucción de la Dice que hay zona chantaje afectada? emocional al juntar lo de la Al juntarlo. reconstrucción Y le con quiero lo decir algo tributario. más, incluso para ir en ayuda de las personas afectadas por los mega incendios no necesitamos ninguna ley. Acá tenemos lo que es fondos de financiamiento disponible, que es el Fondo de Estabilización Económica y Social. Entonces, perdóneme, de verdad que esto es un caballo de Troya. Miremos todos los beneficios. O sea, invariabilidad tributaria por 25 años, bajar la carga impositiva a las grandes empresas. Y Algo por ustedes otro están lado, dispuestos a hacer. un Ustedes también lo proponían. Era totalmente pero distinto. sí, pero estaba Con compensado. compensaciones, lo sé, Es pero- que, y Mónica, tema yo también estaría integración. disponible para esa baja si es que hubiera una compensación. estaría disponible. Acá hay, incluso aquí hoy día hasta el Fondo Monetario Internacional están preocupados, ¿cierto?, del equilibrio fiscal que se está provocando con estas propuestas, ¿cierto?, que se están planteando. Entonces, de verdad que no... Y por otro lado, el desmantelamiento de nuestra institucionalidad ambiental viene escondido en este caballo de Troya. Entonces, honestamente, ¿cómo vamos a aprobar la idea de legislar de algo que sabemos Bueno, que a va a ustedes no les gustó beneficiar? tampoco la ley de permisología del gobierno anterior. Yo voté en contra. Lo sé. Ya. Por eso Entonces lo estoy siendo menciono. súper Pero coherente y hablamos de consecuente. yo creo que Diputada, nosotros para que vayamos a otra hemos pregunta. estado Perdón, y lo abiertos último, al yo quiero diálogo. terminar con una idea. Durante el largo historial político de José Antonio Kast, ahora presidente, él llegó a acuerdo con alguien en algo. Ya, pero mal de ¿Alguna mucho. vez? Nunca. No está en su espíritu el llegar a acuerdo. Pero si está que en no su quiere llegar a espíritu. acuerdo con la oposición. O sea, yo creo que sus ministros lo están intentando, pero en el fondo aquí hay una idea de avanzar sin transar, con un fervor casi religioso. Y lo está Yo creo que ayudando hay un lo tema- está ayudando el PDG a avanzar sin hay un transar. tema de deshonestar. No, pero no, a ver, bien, esa es lo más No, sí, a ver, yo considero y comprendo plenamente lo que ha hecho el PDG. Miremos lo que fue su historia en el periodo pasado, que fue muy complejo. Hoy día están en la obligación de reformularse. El periodo pasado no está el Bueno, PDG prácticamente. por eso. Tenían 6 diputados. Pero la disolución. Pero se fueron. Entonces, Se quedaron hoy sin día yo entiendo la necesidad de dar señales. Yo entiendo políticamente la decisión del PDG. No la comparto en los fundamentos más Dígaselo a teóricos y Sandra. técnicos, ¿no? Pero yo lo comprendo. Ahora, quiero recordar, el PDG solo se allanó
no a aprobar la idea de legislar. general. No se confundan Es pensando verdad. por qué, porque Sí, yo solo así, en ahí general. estoy segura de que el PDG no se pierde Ya, cuando es se verdad. trata El de PDG proteger no- a la clase Diputada, media. usted le va a tener firma primero un la cheque en palabra, pero blanco. después de que conteste la siguiente pregunta, tarjetitas. Tarjetitas Vamos, vamos, primero. me gustan las En vez de tarjetitas. papelitos primero, esto se llama tarjetitas primero. ¿Hay que ir o no hay que ir al Tribunal Constitucional? Por el proyecto, por la mega reforma, sí. Yo voy a argumentar mi... Ya. No. Diputado, usted argumente primero. No la vi Sí, tan convencida. yo creo que hoy día estamos en un análisis profundo estamos en con análisis. abogados constitucionalistas, donde cuál sería la razón? La razón es la invariabilidad tributaria. ¿Por Eso qué? quiere decir que va a dejar, esta ley deja, efectivamente esta sería la ley de amarre, es un amarre durante los próximos 25 años. O sea, hay 6 gobiernos que no van a poder tener la libertad que tiene este gobierno de proponer a Chile un sistema tributario distinto. Eso quiere decir que estamos haciendo política ficción, sabiendo lo que va a pasar, por ejemplo, en 10 años más a nivel internacional, sobre la economía en Chile, sobre alguna pandemia, van a dejar amarrado 25 años. Eso es no creer en la democracia del futuro. Ya. Y aquí quiero decir algo ¿Cuál que es la norma? aquí hay un ¿Por tema qué de- sería inconstitucional, diputada? sobre la invariabilidad tributaria de los ¿Por próximos qué 25 sería años. inconstitucional? Porque no permite al legislador, que es el Congreso, tomar decisiones en adelante respecto a la economía del país. Va a amarrar. Esto es una ley de amarre. Deja efectivamente. capturado a los próximos gobiernos. Exacto. Ustedes van a apelar al artículo, no sé si es el 4 o el 8, respecto a la soberanía nacional. Por supuesto, pero por eso te No decía, sé si van a pero, hacer pero acogido, mira, pero bueno, yo por veremos. eso quiero ser responsable Sí, yo en esto y también creo. decirte que Se hoy está día estamos estudiando. en un análisis. No podemos hoy día decir que lo vamos a acudir Ya, ¿no porque está seguro? necesitamos informar. Estamos analizándolo, por supuesto. A No se vayan a priori- enojar después si no les dan la razón en el TC, porque No, con el tema por Isabel Allende se por enojaron supuesto harto. que solo vamos a ir al Tribunal Constitucional en caso que tengamos claridad de que esto tiene, al menos, Ya. le va a dar cabida. Diputada Pero yo Gasmuri creo- le dicen Sí. que cómo van al TC si ustedes han criticado tanto que el TC es una tercera cámara. Bueno, pero hace mucho tiempo que estos son los elementos con que estamos, quizás la constitución que tenemos no es lo que más nos gustaría, quizás, pero este es el diseño que tenemos y efectivamente yo ahora tengo un requerimiento puesto en el TC por una norma que se aprobó hace poquito, o sea, es un instrumento que estamos utilizando cuando consideramos que efectivamente las Ok. normas que estamos aprobando en el ¿Y Congreso por qué no, corresponden. Sandra Parisi? Les aconsejó a todo esto José Antonio Vieragallo no asistir al Tribunal Constitucional. Bueno, Mira, veremos. Ahí lo dejo, digamos, ahí lo dejo. ¿Usted por Hay qué cree consejos que de no? otros constitucionalistas yo que creo sí, que hay entonces- que, de verdad, Mónica, a lo mejor sueno muy repetitiva, pero yo creo que de una vez por todas abrámonos al diálogo. Así como se está pensando en analizar una acusación constitucional, No, Tribunal Constitucional. que es Tribunal distinto. Constitucional, distinto. así como se está analizando, juntémonos y analicemos las propuestas que está haciendo el gobierno y seamos partícipes de estas propuestas. Eso es lo que yo digo. Por eso digo, hay que votar en general, para que sí se dé la oportunidad. A todo Porque esto, ir al TC no podríamos suspende la cambiar muchas tramitación, otras ¿no? cosas, ¿te das cuenta? Podríamos estar participando en qué va a pasar con las contribuciones. Sería maravilloso. Podríamos estar viendo que ojalá el CENSE se mantenga, mejorándolo, viendo qué es lo que O sea, funciona el CENSE bien, se qué es lo que mantiene no. la franquicia tributaria, es lo que se pretende eliminar. La franquicia es lo que se pero es que elimina. eso es muy pero grave. yo Diputada, creo- porque motiva yo el- sé que se motiva- eliminó. yo creo sé que eso no es bueno. Yo sé que se Yo creo que eliminó no es bueno. Le van a fíjate. dar los votos para eso. Es que ¿sabes lo que pasa? Que si se elimina el CENSE con Por la eso, no franquicia, van a dar los votos no para van eso. a dar por ningún lado. Usted dice que no. Yo no creo que haya que hacer política siempre mirando lo que pasó en el gobierno anterior. Pero- De hecho, creo que el gobierno Ya. debería cambiar su eslogan de estamos trabajando para ustedes, es culpa del gobierno anterior. Así pasamos directo a las excusas. Pero Le también propone quiero- un nuevo lema al gobierno. Sí, por supuesto. Ya. Así pasamos directo a la excusa y nos ahorramos como todo este Diputada, digo, show. vocera Cedini aquí tiene una Pero de sugerencia. todas maneras, yo creo que quiero hacer también, aquí ya nos eliminaron las preguntas cruzadas, pero sí quiero recordar que la diputada Pamela Giles... No, pues se pueden interpelar, no hay la problema. diputada Pamela Giles votó, de hecho no votó en la reforma tributaria del presidente Boric. Y Sí. se jactó hace un par de días en televisión que ella además sacó a 2 diputadas para que verdad. esa reforma no surgiera. Entonces, yo entiendo que hay que abrirse al diálogo. Yo creo que, de hecho, nosotros hemos pedido reuniones, nosotros nos Sí. juntamos con el ministro Alvarado, con el ministro de Express, yo tengo una conversación con la ministra de Seguridad, esto no quita que tengamos diálogo, pero no Exacto. poner nuestras posturas, no decirle a Ok. la ciudadanía por qué creemos que esto está mal, eso no quiere decir que sea una pelea, Sí. sea una Yo explicación y retomando, el o sea, diálogo. Ya, Perdón, vamos a ir pero al yo tema, a un voy- tema pero que incluye a las mujeres, así que atención ustedes, hicieron el punto, es importante que no nos hemos olvidado que dentro de los recortes, lo mencionaron las diputadas,
Ya se conoció el recorte al presupuesto de justicia, que tiene una reducción de 9% en la Subsecretaría de Derechos Humanos, tema que obviamente va a generar complicación. Y también en Gendarmería hay rebajas, pero esto también se explica que es porque es la institución más grande, o sea, en cantidad en el fondo es un recorte, pero de nuevo se insiste desde el gobierno, va a ser la discusión seguro los próximos días de cuánto afecta esto o no al tema de seguridad y a otros temas. Hecho está el punto, quiero que evaluemos, ¿aprueban o no aprueban la gestión de la ministra Steiner? Cambié. Ah, mire, todas la reprueban. ¿Y por qué la reprueban, diputada Gazmuri? Bueno, la verdad es que... Igual lleva poco tiempo, hay que hacer ese punto. Sí, lleva poco tiempo, pero la verdad es que desde el principio esto fue todo muy caótica, su instalación, ¿cierto? Su nombramiento, a poco andar supimos la polémica de que sacó a la tercera persona al mando de la PDI. Ella dice que no tuvo que ver. Bueno, usted sabe, y vimos, y desgraciadamente se nos ha visto bastante obligado, estaba en un zapato chino, no tenía cómo contestar, ¿cierto? Efectivamente aquello, pero esto también desmantelando la unidad de crimen organizado. Hoy día en la portada de La Segunda la hemos visto, además sigue siendo... La unidad de análisis de información, que trabaja estrechamente con el tema del crimen organizado. Pero que era de las más importantes que tenía. Y perdón, en un mes, en 50 días, dígame cuántos proyectos ha ingresado al Ministerio de Seguridad a la Cámara, o a ninguna de las dos cámaras. O sea, realmente... Uno ya ha renovado y ha cambiado las urgencias de otros. Pero no vemos, ¿no? Y hoy día la noticia... ¿Cuánto? Yo le dije cuánto. Sí, y por otro lado también, a mí me parece que el desempeño, si comparamos o recordamos antiguas ministras que tuvimos en ese rol, complica un poco. Yo creo que no tiene la habilidad. ¿Ah? No se refiere a que así. No, estaba pensando en Toá y Cordero, justamente. Y aquí vemos que falta manejo también. Y hoy día es preocupante lo que salió en La Segunda como portada, ¿cierto? De que se tendría una sociedad comercial con un defensor de narcos. Entonces, independiente... No, a ver, seamos rigurosos porque me parece que es un tema justamente para que las críticas tengan en el fondo peso y para que seamos rigurosos. Se hizo una asociación en la ministra de Seguridad porque su exmarido defendió, o sea, su exmarido tenía una sociedad, no sé cómo se llama, de abogados, por decirlo de alguna manera, o él defendió un narco. Y básicamente fue hace 16 años, voy a leer sus palabras porque me parece que este punto es importante, las que dijo hoy día. En política no todo vale. La ministra de Seguridad se refirió a esta publicación del diario La Segunda, anunció acciones legales además y dio cuenta de una sociedad que ella mantiene con un abogado que figura en el registro de profesionales que han representado en el pasado narcotraficantes. La sociedad en cuestión corresponde a la inmobiliaria Inversiones El Yunque Limitada, que fue constituida por la ministra junto al que fuera su marido, Rodrigo Irarrázaval, algo que ocurrió hace 16 años. Por prudencia, antes de asumir el cargo... Y anunció querella en contra... Déjeme hacer este punto. Anunció durante el día querella en contra del senador Daniel Núñez. Y no me perdí esa noticia. Pero mire, independiente que esto sea antiguo, lo que yo creo que es la prudencia. Aquí todos los ministros antes nombrados tienen que ser chequeados sus antecedentes y cuando hay algo incorrecto, por ejemplo, hubo varios que ni siquiera hicieron... ¿Pero que su esposa ya defendió un narco, en verdad le inhabilita a ella? No, yo para nada. Lo que quiero decir es que mantiene la sociedad, que lo más limpio hubiera sido que ella, antes de asumir, hubiera despejado aquello. Porque ese punto le hubiera gustado. A eso me refiero. O sea, todos nosotros hicimos eso. Yo me preocupé cuando salí, me ratificaron. Lo primero que hice fue ver todo el asunto de las sociedades que yo participaba y me salí absolutamente de todo pensando en que en algún minuto podría haber conflicto de interés o algún problema. ¿Usted cree que esto fue un error de la ministra? Por supuesto. No de que sea su exmarido y que él haya defendido fue un error de diseño, lo mismo que pasó con los 18 CEREMIS que no asumieron. Y aparte de esto, yo quiero hacer estrictamente un punto sobre seguridad. Sí, yo quiero decir dos cosas. Una es que efectivamente las mujeres en política siempre se nos mira por debajo de lo que hizo la pareja y todo. Más allá de eso, yo sé que hubieron rumores respecto a la ministra sobre lo que pasó con la PDI. Sí. Yo nunca caí en eso porque creo que hay que evaluar lo que está pasando en el ministerio. Hay machismo, ustedes lo han vivido en el Parlamento también. Hay machismo en política, en todo el mundo, en toda la sociedad. Ahora, no toda crítica política es machismo. No, por supuesto. Y aquí yo quiero hacer un punto sobre la gestión. El Ministerio de Seguridad se creó justamente para separar las decisiones políticas de la gestión. Entonces, ¿por qué? Porque para
que las medidas de seguridad sean efectivas, deben existir principalmente razones técnicas. Y hoy día tenemos, lamentablemente, a mí me gustaría no estar haciendo este punto respecto a la ministra de Seguridad, porque creo que si al Ministerio de Seguridad le va mal a todo el país. Nosotros hemos estado disponibles, yo estoy en la Comisión de Seguridad, hemos interpelado al gobierno innumerables veces para que ingrese o por lo menos nos dé cuenta cuál es su plan. De hecho, nosotros ingresamos una solicitud para tener el 12 de mayo o el 19 una sesión especial para llamar a la ministra y nos cuente, porque ya que a la comisión se le ha hecho caso omiso, la ministra ha faltado, no ha explicado, no ha ido a las sesiones, no hay plan. Hoy día yo no tengo ningún problema en que la ministra esté repartida en los operativos, pero una ministra está para dirigir a las policías y para dirigir la seguridad en Chile, y además tenemos una subsecretaria de prevención del delito que llama a la ciudadanía al autocuidado, que dice que, bueno, si yo informo que aquí hay asesinatos, entonces... Eso fue desopilante lo de hablando de que el gobierno no tiene plan en seguridad, y eso es lo más grave, y esa es la responsabilidad por la que se le va a medir a la ministra de Seguridad. ¿Qué es lo más grave? Que había muy altas expectativas. O sea, era la promesa central. Claro. Sí, Ese es el problema. Se prometió mucho. Ya. Se empezaron a contar, quedan 50 días, quedan 40 días. para que se fueran los inmigrantes. No, para que se acabara la con todo. delincuencia. Para que llegara al gobierno, ellos iban contando educación. los días. Y eso fue un error. Crearon muchas expectativas y coincido. Todavía yo veo un gobierno en campaña. A todos los veo en campaña. Al ministro Poduje lo veo en campaña, gritando, alterándose. Al ministro Quirós también lo veo en campaña, aun cuando él no estuvo nunca en campaña. ¿Pero en quién lo ve? No sé si estuvo en la actitud de campaña, por ser uno de los principales asesores. Sí, pero él como ¿En qué como sentido candidato. lo ve en campaña, Quirós? A todo, porque, a ver, quieren hacer un golpe de mesa en todo. Entonces dice, no. ¿Como refundacional, dice usted, o qué? ¿A qué se refiere con no golpe sé, de mesa? encuentro que es muy fuerte la palabra Ya, ¿a qué se refiere con Un golpe de cambio de mesa? paradigma le pusieron ellos. Ellos le en el- pusieron Claro, un cambio de paradigma. Ya. Acá dice, a ver, o las cosas se hacen como nosotros decimos, o simplemente esto se va a ir por decreto. Creo que no es lo correcto. ¿En qué cosas le han dicho eso? Cuente, pues si aquí no sale. Hay una Pero actitud, bueno, lo efectivamente. importante ¿En es las actitud. negociaciones le dijeron cosas así? Sí, debo reconocerlo, pero también debo reconocer... En las negociaciones me refiero que tuvieron para llegar a este acuerdo de probabilidad de Exacto. legislar. Así Pero nos estamos también debo refiriendo. reconocer que sí hubo un cambio de actitud. Y eso es lo que yo quiero que la oposición también, y todas las veredas... ¿Y usted porque no es son oposición? todas las, yo estoy en el centro. Yo me siento como en un partido de tenis. Yo miro a la derecha, miro a la izquierda. Y ahí estoy todo el rato. Como en el tenis, me gustó eso. Mira por un lado. Yo a veces que estoy en el y recogiendo... Como conductora estoy en el tenis. Miro por un lado, miro para el otro. Exacto. Miro por un lado, Y miro por otro. recogiendo, Me gustó. recogiendo lo para tomar mejor postura. de ambos lados. Ya, Y ok. eso es lo más importante. Vamos con lo siguiente. recoger lo mejor. Tengo una ministra más que quiero que evalúen, pero A ver, antes, como ya. nombraron a un ministro, quiero ver si lo aprueban o lo rechazan. Aunque me tenga que... Ya, bueno. Poduje, estilo Poduje. Pucha, mi querido Poduje. Lo quiere, pero lo rechaza, ¿viste? Ya. El estilo... Es no que le- es muy patrón de fondo para sus cosas. Él no puede decir que tiene un solo jefe. Pero si tiene un solo jefe, no es el presidente. Aquí sí que tenemos Pero más allá de las harto que decir. polémicas, Pero es que eso no aquí puede hay ser. Aquí Aquí somos ¿qué los dos pasó? integrantes de la comisión ¿qué de pasó con la- vivienda. Los trapitos sucios se lavan en casa, no se yo lavan lo que por pasa es prensa. que- Ya. Vamos, A ver, no, aquí ambas integrantes de la nosotras Comisión de Vivienda, ¿qué vamos pasó? a sacar los trapitos sucios aquí, porque la ciudadanía merece conocer. ¿Qué pasó? Sí, primero, la primera vez que el Pero, no, ministro espérate, Poduje... antes de que me tienen que lanzar pebre, pero antes de que hagan No, eso, queremos una hacer- pregunta, ¿no valoran el hecho que él haya defendido, por ejemplo, los pavimentos participativos? Sí, por supuesto O que sea, sí. tenemos a todas las Sí. autoridades Ya, hoy día ok, defendiendo. ¿no? listo. El problema es que lo hacen comunicacionalmente, si eso es Sí, algo que claro. se hace dentro del He hecho el gobierno. punto ahora. Sí, Dele. bueno, el ministro Poduje cuando llegó a la Comisión de Vivienda la primera vez, se dedicó media hora a hablar de lo mal que lo había hecho el gobierno anterior, refiriéndose que no sabían dónde estaba la plata, Ya. de ese término. Luego mostró las cosas bonitas, que también había hecho el gobierno anterior, pero dijo que esos eran los avances que estaban mirando hoy día. Yo luego le pregunté, porque él fue al Olivar y empezó a gritarle a personas, que esto también fue conocido, empezó a decirle a personas que iban a demoler esas casas. Yo lo único que hice fue preguntarle por qué había ido primero a la ciudadanía, a los pobladores que llevan efectivamente 2 años esperando, sin ninguna sensibilidad de decirles que iban a arruinar cuando aún no tenían Ay, por favor. las pericias realmente.
Bueno, se enajenó, me pidió, esto está todo grabado en la comisión, me pidió que yo le firmara un oficio para autorizar que esas personas utilizaran esas casas. Primero, los diputados no pueden firmar oficios para autorizar utilización de casas. A mí me pidió lo mismo por WhatsApp. Me pidió que yo firmara un oficio para que autorizara a las personas a utilizar esa casa. Me hicieron bullying durante 2 semanas sus bots y hoy día la diputada Aquí fue al puedo Olivar y traerlo. me dio Yo paz. fui antes de ayer al Olivar. Hicimos una visita con mi equipo parlamentario. ¿A dónde? Al Olivar. Ya. Justamente donde está ocurriendo esta situación, nos reunimos con el ente patrocinante, con los El ministro ha vecinos. dicho que no cumplen las casas y Yo que le voy a tiene expli- pericia yo le voy a ni explicar- siquiera con lo mínimo de Ya, habitabilidad. pero puedo explicar Es una porque masa. yo esto lo tengo estudiado absolutamente. Pedimos un oficio desde toda la Comisión de Vivienda Ya. a Contraloría explicándonos el detalle de lo que está pasando, porque aquí, y lo quiero poner muy claro, esta no es una preocupación de nuestro sector. Esta hoy día es una preocupación transversal, lo puedo decir realmente con conocimiento de causa en la Comisión de Vivienda. Y de hecho, le quiero señalar que la próxima semana vamos toda la comisión al Olivar, porque lo que está pasando es muy grave. Efectivamente, aquí el ministro Poduje, que tiene mucha personalidad, cierto que tiene estos abruptos, ya se ha peleado con el senador Durresti, ha maltratado a algunas vecinas, tiene bastantes problemas en ese sentido. Efectivamente, él llegó y afirmó públicamente que esas casas había que demolerlas, que no servían, antes de tener los informes. Los informes los Por tenemos a la fuego vista. y por constructibilidad. No sé Los cómo se tenemos dice los así, informes, ¿no? los analizamos en detalle. Ninguno de ellos concluye que haya que demoler. Hay, para cada error que se encuentra acá, viene qué es lo que hay que mejorar. Y es más, en lo que tiene que ver con el fuego, este informe se hizo sesgado porque desde el Ministerio de Vivienda no mandaron toda la información, que después la conocimos. Y efectivamente que el problema del fuego se desaparece ahí porque faltaban estos antecedentes. Y los arreglos que hay que hacer según, aquí estoy poniendo palabras, ¿cierto?, lo que me han comunicado, según el ente patrocinante, las reparaciones de esas viviendas que correrían por cuenta de la constructora, no del gobierno, son en total aproximadamente 300 millones de pesos lo que ellos calculan. Porque son como 3 millones ¿Lo que y medio por cada calculan casa. quiénes? La constructora. Chuta, pero es que... No, sé a si raíz de las indicaciones... ¿Usted confiaría en una constructora Perdón, pero que me tiene que Mónica, enchularte la casa o reparchártela? Para empezar. Sí, es que para... Ya, porque si lo tenemos toda la proponen ellos, pueden documentación. proponer cualquier cosa. No, Fue la pero constructora porque está la claro. que- está Ah, ya. Escúcheme, está el informe de lo que dicen que tienen que hacer. Una cruceta, que tienen, ok, todo eso, y eso está valorizado. Ahora, el demoler estas casas a cero, que ya eso es muy caro, volver a construirlo. Aquí estoy especulando, pero haciendo un cálculo así, abuelo de pájaro, son como 22.000 millones. ¿Y qué ocurre? ¿Tanto? Sí, tanto. ¿Estás segura? Ese es el cálculo que hemos hecho. La demolición por una ¿Para parte, cuántas más casas? son 59, 58, 58 casas, Como que me porque huele la mucho demolición, incluso demoler, a veces es más caro incluso que construir. Pero todos esos datos son hipotéticos, hay que Y por supuesto Contraloría se chequearlo. pronunciará, Y por supuesto, justamente respecto por a la eso le imposición pedimos del a Estado. Contraloría Pero que se tal vez lo más pronunciara. sano entonces va a ser esperar el dictamen de Yo Contraloría, creo ¿no? que aquí se origina todo porque el ministro, arrebatadamente, por hacer un punto político respecto al Sí, gobierno dijo que anterior, había que demoler. fue y le dijo a los vecinos que había que demoler. Ya, ok. Como pero hacemos espérese, siempre en aquí Mónica, ese debate, porque tenemos que Mónica, seguir Si los avanzando, informes tenemos que dicen seguir que hay avanzando. demoler, nosotros vamos Pero es que a yo tengo que apoyar darle una esas medidas, noticia pero no... a raíz de todo esto. Tengo A que ver. comunicarle una noticia. Tenemos más antecedentes, se lo podemos dejar. Esto es tan grave, Mónica, que tenemos preparada una interpelación para el ministro Poduje que vamos a presentar la próxima semana. Lo está anunciando en aquí, se debate. Le estoy dando la primicia de que efectivamente así va a ser, porque la verdad es que nosotros queremos transparencia. Aquí ni ¿Tienen siquiera las estamos firmas? diciendo quién tiene las, pero necesitamos que nos conteste preguntas que ha evadido contestar ¿Tiene y que las son firmas? fundamentales. Sí, van a estar las firmas, las estamos recién hoy día tomamos la decisión de avanzar, así que estamos Cuando recién- dice tomamos, para precisarlo, ¿quiénes están respaldando esta interpelación que usted anuncia en aquí se debate al ministro de Vivienda? Bueno, lo hemos estado conversando, yo creo que sin duda vamos a estar el Frente Amplio, vamos a estar mi comité y seguramente bastantes más, porque hoy día también desde el PPD están avanzando muy preocupados. Todos de oposición, no es que vayan a sumar algunos de Mire, yo no lo oficialismo. sé, yo no me atrevería todavía, pero según las conversaciones que estoy teniendo con mis colegas de derecha en la comisión, yo no descartaría que vaya firmado también por parlamentarios de derecha. Para aclarar la situación, Para aclarar la situación. del olivar, Para la poder demolición hacer las de preguntas casa. en concreto, porque aquí lo que no puede pasar es Ok. que si es que realmente esas casas se pueden reparar a un costo menor y de cargo a la constructora, que sea el Estado de Chile, que terminemos desembolsando una cantidad inmensa de dinero y haciendo esperar más. ¿Usted va a Yo estuve firmar ahí, la Mónica. interpelación, Sandra? Yo conocí las casas, las No, vi. perdón, no la va a firmar. ¿Pero no va a leer los argumentos primero? Es que ¿sabes lo que pasa? Que ustedes me dicen, yo ayer estuve, la semana pasada estuve en un olivar. Yo estuve a los 5 días. ¿Tú? A los 5 días que ocurrieron los incendios, Estamos hablando de la Eso tiene nosotros que ver con fuimos las casas al de olivar. ahora. Nosotros fuimos. Yo he estado más de 10 veces. Hace 3 semanas atrás estuve conversando con la señora también, que incluso
habían salido beneficiadas con una de las casas. Y fuimos con 2 arquitectos. Ok. Y los arquitectos decían, mira, si esta casa tuviesen solamente un piso, podría resultar. Resistir. Pero con 2 pisos lo veo difícil. Ok. Yo vi el No lo tamaño afirmamos. de Eso los es lo que le vamos a bloques. preguntar. Dice Eso y así. más se ha anunciado aquí en Aquí se debate. Vamos a la pausa y volvemos con el cierre. Volvemos a los minutos finales de Aquí se debate. Quisiera hacer una pregunta a las oposiciones aquí representadas, o no sé, la oposición y la proposición, como le puso Pamela Giles. Quiero preguntarles, ¿es en sus sectores, por eso les pregunto más a ustedes, porque en su sector está claro cuáles son los liderazgos, pero ¿está siendo en su oposición y en el socialismo democrático y en la DC tal vez la falta de liderazgos claros, identificables, uno de los mayores problemas? Porque cuando hay líderes claros, se ordenan todo en torno a esos líderes, que es distinto de cacique, estamos hablando de líderes. ¿Le está pasando eso también? A ver, si yo le pregunto, ¿quién es el líder o la lideresa de la oposición? Es que yo no creo que haya un líder o una lideresa. ¿Quiénes son? Hoy día En plural. yo creo que son amplios, hoy A ver. día son las jefaturas de los comités, los presidentes de partido, que estamos, ojo, en un trabajo muy profundo y muy colaborativo para enfrentar este momento, Mónica, porque este es un Pero momento usted muy se da serio. cuenta que para la ciudadanía, si quiere tener como referente, a ver, ¿quién encarna el pensamiento de la oposición? Es que somos ¿Quién posiciones habla a nombre de la diversas, somos oposición? posiciones diversas. Yo hablo a nombre de la oposición como subjefa de comité, desde la mirada particular, ¿cierto? Así como Gael o la Carolina Tello habla a nombre, ¿cierto?, del Frente Amplio. Son las vocerías que tenemos. Por supuesto que hay algunas con más notoriedad, como la del Partido Socialista, su presidenta, pero en el fondo hoy día estamos en un trabajo súper horizontal de colaboración. El lunes pasado tuvimos la reunión con todas las pymes. Estamos Ok. abocados a eso, más Diputada. que pensar definir cuál es el líder por acá o cuál es el Y otro además líder, hay la verdad. distintos niveles. Si la ciudadanía hoy día, por ejemplo, salió que los políticos mejor evaluados son Tomás Bodanovich, Macarena Ripamonti, que son de mi partido, pero porque obviamente los alcaldes tienen también una llegada distinta a la ciudadanía. Karina Delfino Hay- sería muy bien evaluada también. ¿Quién? Karina Delfino, la Por su- alcaldesa sí. también. O sea, yo creo que los Matías alcaldes Toledo, ¿cómo le son fue? perfectos también También súper bien, bien alcalde evaluados. Matías Yo creo Toledo, que Matías ahí Toledo. no se Matías trata Toledo, sí, de ¿verdad? quién es el liderazgo, porque muchas veces nos perdemos en esa pelea de quién es más líder, sino que quiénes más están conectados. Hoy día los alcaldes, y aquí a propósito de la reforma, se les quiere eliminar las contribuciones y corren el riesgo de municipios como Maipú, que dependen del 61% del Puente Fondo Alto- Común Municipal. Puente Alto el 80. Exacto, entonces hoy día estamos Ok, viendo no a se liderazgos ve, no. municipales que, por ejemplo, están poniendo la cara. Entonces, no es una competencia de que lidera más, sino que cada uno en sus Sandra distintos Parisi, estamentos. Sí. el liderazgo claro de Franco Parisi en el Partido de la Gente no puede ser un arma de doble filo en la relación con el gobierno, en el sentido de que no quieran de repente concederle ciertas cosas si Al creen que van a contrario. abonar, si creen que van a abonar una potencial candidatura presidencial, como que en No. algún minuto cuando empiecen a ver que se acerca una fecha de elección digan mejor que no. No, al contrario, porque, a ver, el PDG junto a Franco Parisi, nosotros estamos por la buena idea. Si acá no es... No te digo por- que el gobierno diga, ¿para qué le voy a seguir dando puntos al PDG? El gobierno le va a seguir dando puntos al PDG porque el PDG es el único que tiene propuesta. Esa es la verdad. No hay ninguna propuesta. Tienen del otro votos lado. también, Ahí digamos que tengo eso les interesa. perdón, tomar la Bueno, mano. también puede ser que están los 13 votos, puede ser, perfecto. Pero acá, por ejemplo, lo que me acaba de escuchar yo, de que se van a eliminar las contribuciones, es un proyecto que se está en desarrollo, No, está en una mesa lo de han trabajo. defendido, lo ha defendido. Pero está en una mesa de trabajo, todavía no está. Pero una propuesta que va a defini- eliminar pero las no está contribuciones. definido, ¿Y usted lo va a porque apoyar, son Sandra? mayores. Depende de lo que diga. ¿Cómo está Porque ahora? si dice, por para ejemplo- 65 años hacia arriba, no pagan, sea que tenga el patrimonio y las rentas que sea. No, así no. Ya, ok. Ya pues, Son listo, terminamos, se multiplicados de esa acabó. manera. Fin, Se fin, acabó, fin. pero que nos quedan muchas cosas por Oye, hablar. nos faltó Muchas la cosas atención. quedaron. Mónica, Diputadas. una cosa importante, porque aquí que no se entienda que solo no vamos a aprobar, tenemos una batería de propuestas. El próximo lunes al mismo ministro García Ruminón le vamos a hacer entrega. No es que estemos solo reaccionando y negando, no estamos trabajando para hacer propuestas que vayan en dirección Ok. de atender a la familia, a la clase García media. Ruminot es el ministro más conciliador
de Bueno, yo todos creo que los la experiencia de los ministros todos los García y ministros. Alvarado demuestran Así que les va a ir Chile muy va- bien. Yo quiero Van a hacer solo una lograrlo. mención. Todos quieren Creo que en vez de la PGU van a hacer el logo con creo- todos quieren a García Rumina. O sea, más que eso, creo que se nota la experiencia política Sí. en los Oye, ministros de Chile Vamos. Pero felicitaciones. yo Un quiero hacer contraste una muy grande con los otros. Una mención, hoy día salió el diagnóstico de la Defensoría de la Niñez. Ya. Mucho se habla de niños, niñas y adolescentes involucrados en delito y poco se habla de la situación de los niños en Chile. Se dice que hoy día egresos hospitalarios de niños que se autoinfringieron heridas Terrible, aumentó sí en lo vi. 137%. Víctimas de delitos sexuales, 46%. Hay 41.000 niños, que es un estadio nacional completo, en lista de espera Sí. para entrar No, a brutal. programas de protección social Brutal. y al mismo tiempo el gobierno propone recortar casi 13.000 millones de pesos. Así es. O sea, tenemos un estadio nacional completo de niños esperando un servicio que hoy día se le propone recortar 13.000 millones de Por pesos. eso- De eso es lo que estamos por hablando eso- y por eso no se trata de venderse, no se trata de negociar, se trata de que aquí hay un espíritu de favorecer a los súper ricos Pero por y de eso- dejar Hecho el de punto. lado Por eso el lado social. necesitamos estar trabajando en conjunto. Bueno, y yo- no nosotros debatiendo. vamos a Yo trabajo trabajar súper en bien con conjunto. Juan Manuel No en debatiendo. Diputada, seguridad. pero Ya, sí, se dialogando. acabó el tiempo, se Vamos a acabó. trabajar Fin. en Diputadas, muchísimas Oye, gracias. una cosa. Dígame. Te El hospital felicito. Sotero del Río, que tenemos que saliste defender. dentro de las 20 construir periodistas la zona más norte. Muchas creíbles. gracias, Así que muchas gracias, muchas Muchas gracias. gracias, Mucho Mónica. agradecimiento a nombre de todo el equipo, porque siempre entendemos quienes trabajamos delante de las cámaras, por lo menos en CNN Chile, que es un reconocimiento a todo el medio de comunicación. Muchas gracias. Y yo solamente quiero agradecer, aquí está Sofía Ramírez, sabe quién es, y yo le agradezco mucho este precioso regalo que me trajo. Una niña como mi Clara, que tiene mucho en común, esos ojitos rasgados. Muchas gracias, Sofía. Nunca muestro cosas así, pero es tan lindo que me lo hayas traído. Es que un besito. Muchas gracias a nombre del equipo también de Aquí se debate. Y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.